BlackBerrys y smartphones, por favor, apagarlos ambos. Bienvenidos una tarde más a este podcast Retroactivos. Hoy acompañado con... Bueno, vamos a empezar por Antonio, nuestro amigo Saturnino. Antonio Saturnino es uno de los, podríamos decir, usuarios más activos de la Sega Saturn a día de hoy en Mallorca. Eso es, ¿me he quedado corto o me he pasado? No, yo creo que es cierto. ¿Sí? De hecho, la tengo en el comedor al lado de la televisión de tubo. La tenía, porque hoy la has traído aquí a la mesa. Sí, hoy he traído las tres. He traído el modelo japonés, que es el blanco que veis en el medio. El modelo número 1, que es el que estaría a vuestra derecha. Y el modelo número 2, que no tiene tanta calidad como el número 1, pero bueno, se apaña también. Botones redondos, las características. Y la verdad es que no tiene nada que envidiarle a los demás, excepto un pelín la calidad. Pero aparte de eso, igual. Bueno, como podéis ver, Saturnino controla muchísimo de la Sega Saturn. Y luego tenemos también en la mesa a David Caldés. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? David Caldés, que tú ya has estado aquí en esta mesa más de una vez, ¿verdad? Sí, he estado un par de veces ya y las que voy a estar. No vais a librar de mí. Tú eres también un experto en consolas en general, podemos decir. Se dice. Aunque más te tira a la parte de las consolas de Sega. De Sega, sí, mis preferidas. Bueno, pues como hemos adelantado ya, este episodio de este podcast de hoy está dedicado a la Sega Saturn. Ya hicimos un podcast, no sé si Saturnino o David Caldés lo recuerda, tú sí, porque tú estuviste, sí. Un podcast dedicado a la guerra que hubo entre Sega y Nintendo, con el tema de la Mega Drive y la Super Nintendo, ¿te acuerdas? Sí. Pues podríamos decir que el episodio de hoy viene un poco a continuar aquella historia que dejamos a medias. ¿Sí? Sí, correcto. Bueno, animaos entonces, ya sabéis cómo funciona todo esto, ¿no? Aquí nos retrocedemos todo lo que podemos y vamos contando la historia de cómo suceden los acontecimientos hasta que llegamos a cubrir un poco toda la vida de la consola en este caso, que es la Sega Saturn. ¿Os atrevéis? ¿Nos ponemos en marcha? En marcha. ¿Sí? Venga, vamos. ¿Vamos? Bueno, vamos a continuar un poquito recordando, si queréis, a la gente cómo terminó la historia anterior, esta guerra que dejamos entre Sega y Nintendo, ¿vale? Sí, Saturnino, es que yo te veo con un montón de ganas de hablar, ¿eh? No, simplemente es decir que, claro, todo esto viene de una guerra entre Sega América y Sega Japón. O sea, era como el Palacio de Versalles. Era todo conspiraciones, malos rollos, todo era secretismo. En el episodio anterior de Sega quedó bastante claro que no se llevaban bien. Uh-huh. Pero ahora sí que querría indagar un poquito más y ver hasta qué punto no se llevaban bien. Vale, o sea que
había una guerra interna dentro de Sega, entre un enfrentamiento entre Japón y Sega América. Totalmente. Y luego había otra fuera, que era Sega contra Nintendo. Eso es lo que pudimos ver Sí. en el último episodio. ¿Estás de acuerdo, no? Que esto es así. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vale, podríamos empezar, si quieres, por contarle a la gente que no lo sepa, qué es esto de Sega Japón y Sega América, ¿vale? Sega es una empresa japonesa, hasta ahí eso lo sabemos todos, pero no sabíamos que a lo mejor que ahí está esta separación, ¿no? Entre Sega Japón y Sega Estados Unidos. ¿Cómo empieza esto? Claro, en el mundo, en los años 90 sobre todo, Sega Japón se dio cuenta de que necesitaba expandirse. ¿De qué manera? Creando subdivisiones a lo largo del mundo. O sea, Sega América, Sega Europa. Por cierto, Sega Europa se encargaba de parte de Asia y Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Al darse cuenta de esta necesidad, tuvo que darles también cierto poder a sus subdivisiones. Ujú. En este caso, la subdivisión más importante era Sega América. Nosotros estábamos, Sega Europa, directamente por detrás de Sega América. Vale, pero yo quería que te remontaras un poco más atrás, a un viaje que hicieron dos personas a Hawái. Efectivamente. Hayao Nakayama, que era el presidente de Sega Japón, O de Sega en ese momento. bueno, sí, de Sega, De Sega. viajó a Hawái, como lo hacen muchos japoneses, porque es un destino muy conocido entre ellos. Es un sitio muy bonito y, bueno, les decidió queda cerca. irse. Pues no mucho, la verdad es que a lo mejor unas 6 horitas, pero ahí están. Ujú. Es muy famoso y van allí las parejas de novios, sobre todo. Fue allí a Hawái y conoció, por casualidad, a Tom Kalinske. Tom Kalinske era el presidente de... De otra cadena. De otra cadena. Sí. De Mattel. Mattel, exacto. Mattel, Ujú. en los años 80. Gracias. ¿Qué pasa? Tenían unas credenciales impresionantes y los dos se hicieron amigos y se fueron de paseo. De paseo, por supuesto. De paseo. Típico en la Hawái. gente que va a Hawái. Ujú. Exactamente. Bueno, a partir de entonces su amistad fue creciendo hasta el punto en que Hayao Nakayama le concedió, digamos, el privilegio de ser el presidente de Sega of America. Vale, es que Hayao Nakayama le invitó a Tom a ir a Japón para enseñarle en lo que estaban trabajando ahí dentro de Sega. Y Tom quedó tan sorprendido cuando vio todo eso que dijo, esto tenemos que empezar a hacer alguna cosa juntos, algún negocio juntos. Y él le propuso esto, ¿no? Hacer Sega Estados Unidos. Y Hayao Nakayama aceptó, ¿no? La propuesta. No solo aceptó, sino que fue, digamos, su mano derecha, aunque tenía en contra a todo lo que es Sega Japón. Claro. O sea, él le dio el visto bueno, entonces Tom se marchó a Estados Unidos, allí hicieron Sega, pero en el segundo viaje que hizo Tom a Sega Japón trajo algunas ideas, ¿no? Algunas ideas que casi se entendieron dentro de Japón como un poco una imposición que ponía Tom dentro de los planes de Sega. ¿Sabes cuáles eran más o menos esas Sí. ideas que trajo? Sí, efectivamente. La cuestión es que Hayao Nakayama invitó a Tom a una reunión con los principales accionistas y productores de hardware. Me imagino y, ahí todos los japoneses súper serios en una mesa, ¿no? Además, a principios de la década de los 90, todavía no había existido la crisis asiática, por lo tanto, Japón se estaba comiendo a Estados Unidos económicamente. Entonces se abre la puerta y entra Tom a esa reunión. Entra un americano, digamos. Entonces, lo que pasa es que, bueno, se quedan todos un poco alucinando de quién es este americano y qué es lo que está haciendo aquí. A lo mejor viene a escuchar la reunión solamente, ¿no? Sí. Nadie pensaba que este hombre traía un montón de propuestas y que a lo mejor no les iba a gustar lo que iban a escuchar en esa reunión, ¿no? Ya quisieran ellos. La verdad es que vino con un ego muy inflado, totalmente seguro de sí mismo, Ujú. y después de haberlo presentado Hayao Nakayama, empezó a dar, digamos, un monólogo. Vale, ¿y qué dijo? ¿Qué propuestas traía de Estados Unidos para Sega Japón? Lo primero es que lo estaban haciendo mal con Mega Drive, Así directamente. directamente. Lo segundo es que necesitaban repotenciar su mascota, Sonic, porque claro, Nintendo tenía Mario, que era
el colofón de su consola. O sea, no se concibe Mario y Nintendo separados. No se concibe a día de hoy. Claro, Sí. es como Disney tiene a Mickey y Nintendo tiene a Mario. Entonces a Exactamente. Sega le hacía falta una mascota al mismo nivel. Exactamente. Entonces él les dijo que lo primero que tenían que hacer es buscarse una mascota. Sí. Vale, también creo que les dijo que el precio que tenía Mega Drive en ese momento era demasiado caro como para poder ser competitivos. Exactamente. Él quería rebajar costes como fuera. Y también quería ser bastante más agresivo en cuanto a la publicidad que hacía Sega de cara a Nintendo. Querían, prácticamente lo que él proponía era hacer anuncios donde se ridiculizase a Nintendo, casi directamente, ¿no? Ridiculizarla y al mismo tiempo relacionarla con los niños. O sea, que el que tuviera una Nintendo es que era un niño. Es una consola para los niños, mientras que Sega era una consola más adulta, ¿no? Más adulta para jugar en serio, adolescentes. ¿no? A lo mejor. Para jugar en serio. Vale, entonces yo imagino que viene un hombre así nuevo a la reunión, todos los japoneses que ya se conocían un montón, que han estado toda la vida haciendo los planes ellos solos dentro de esa oficina. Ahora viene un señor con estas ideas. Claro, aquello pues no gustó. No gustó, y lo que intentaron hacer era convencer a Hayao Nakayama de que esa idea que él había tenido de darle ese poder a Tom para que cree Sega en Estados Unidos no les parecía bien, ¿no? Efectivamente, en absoluto. Pero no lo consiguió. Hayao Nakayama parecía que seguía bastante convencido de que esa idea era buena y de que había que seguir para adelante, ¿no? Sí, de hecho salió al pasillo corriendo después de que todo el mundo prácticamente le diera la espalda y le dijo: mira, Tom, en Sega América tú tienes carta blanca. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Aunque aquí digan que estás medio loco, que a nadie le gustan tus propuestas, haz allí lo que tú quieras. Y si hay algún problema, me llamas y lo hablamos. Vale, entonces así fue como se creó Sega en Estados Unidos, y por qué cada una está un poco como mirando para sí mismo, ¿no? Cada una tiene sus proyectos y la comunicación entre ambas no es todo lo buena que podríamos pensar de una misma empresa repartida en dos países distintos. Vale, bueno, sabido esto, vamos a situar a la gente un poco cómo estábamos en ese momento. Habíamos hablado que Mega Drive tenía la necesidad de competir con Super Nintendo, con los chips que incorporaba Super Nintendo a sus cartuchos, y la manera que ellos tenían de competir era, por un lado, preparar una consola nueva, pero que aquello les llevaba más tiempo, y para poder competir en el día a día, lo que iban haciendo era añadir dispositivos, añadir como ampliaciones, ¿no? Y se hicieron dos ampliaciones principalmente para esta Mega Drive. Sí. Bueno, lo que no podemos achacarle a Sega, de todas maneras, que siempre ha sido muy criticado, es la innovación continua. Es decir, es que se le debe bastante en el mundo de las consolas. De hecho, cuando pegó el salto al CD y todo eso en Europa, aquello era un boom. El CD fue una de esas innovaciones. En este caso sería la Mega CD, ¿vale? Que era un dispositivo, se ponía de forma lateral. Bueno, el modelo 1 se ponía inmediatamente debajo y el modelo 2 se ponía lateralmente. Entonces mejoraba todo el aspecto del audio, unas intros buenas en cada juego y demás. Y luego el segundo aparato, el add-on, fue la 32X. La 32X, todo el mundo dice que es una patraña. A mí, la verdad que la consola buena tampoco es, pero a mí, la verdad, tiene su carisma. Los juegos eran juegos portados de la primera placa de la Model 1, tipo Virtual Racing y demás, y a mí me parecen juegos muy buenos, la verdad. Virtual Racing, un Virtua Fighter, hicieron unas buenas disposiciones de juegos. El Mega CD, como tú decías, dotaba a Mega Drive de un lector de CDs, algo que en aquel momento pues era un punto a favor, que una consola tuviese lector de CDs, y el 32X la convertía en una consola de 32 bits. Correcto. Lo cual la volvía a situar a la altura de la calidad de los juegos que estaban haciéndose para Super Nintendo. Vale. Pero aquello no era suficiente. Aquello podríamos decir que era como un parche, ¿no? Que se le hacía a una consola que ya existía, que sí que la mejoraba, pero que no dejaba de ser la misma consola, pero con añadidos. En segundo plano, Sega estaba preparando otra cosa, ¿no? Estaba preparando la siguiente versión de la consola. Y creo que tenía un nombre en clave, que era 32X/Mars, el primer nombre que tuvo El Proyecto Marte se le conocía. Vale. Y tenía dos sabores. Por un lado, iban a hacer una consola que funcionaría con cartuchos, y por otro lado, era una consola que funcionaría con CDs. La de cartuchos le ibas a poder poner un CD después y hacerla compatible con la otra consola.
La de cartuchos se iba a llamar Proyecto Júpiter. Y al final, este proyecto se descontinuó, fracasó, y entonces aprovecharon todo ese desarrollo que habían conseguido hacer para sacar de ahí la 32X. Todo desarrollado en USA, ¿eh? Todo en Estados destacarlo, Unidos. todo. Ok. Luego la idea también era decir, bueno, pues si hemos hecho una Mega Drive y le hemos hecho un Mega CD y un 32X, vamos a juntar todo esto y que la gente lo compre de una sola pieza. Y eso se llamará Neptune. Sí. ¿Vale? Neptune, que era Project la otra consola que iban a hacer. Otro prototipo más que también fracasó. Otra propuesta más que tampoco se llevó a cabo. Aún así, tú decías, David, que esto eran trabajos que se iban haciendo en Sega Estados Unidos, ¿vale? Sega Japón estaba más enfocada en preparar la otra consola, proyecto. La que iba a ir directamente ya con CD, iba a ser 32 bits directamente, etcétera, exactamente. etcétera. Vale. Pero en Estados Unidos, a pesar de que les fallaban estos proyectos, todavía había un plan B. También querían empezar a pensar en hacer una consola nueva desde esa otra parte. De hecho, recibieron dos propuestas. Una propuesta era de Silicon Graphics, creo. Sí, sí. Era una propuesta en la que lo que es el presidente de Silicon Graphics llamó a Tom Kalinske y le dijo, mira, tengo un chip en estos momentos que es la bomba. Por favor, corre, ven aquí. Que es la bomba que va a estallar. La bomba. Corre, ven aquí y míralo, por favor. Sé que tenéis una consola, que estáis en proyecto y necesitáis ver esto. Y Tom le dijo, mola, es muy guay lo que me enseñas. Realmente con esto vamos a hacer una consola muy grande, pero hay un problema. Y es que el hardware no se hace en Estados Unidos, el hardware se hace en Sega Japón. Así que vete para allá. Enseñarles lo mismo que me has enseñado a mí, te van a decir que sí, que están encantadísimos. Entonces este tío de Silicon Graphics se pilló un avión y se fue para allá, ¿no? Sí. Directamente se encontró con el chip delante de un montón de gente de Sega Japón para intentar convencerlos de que era lo mejor que ellos podían hacer para su nueva consola. Inmediatamente empezaron a ponerle pegas. Que si es demasiado lento, que si el frame rate no alcanza, que si resulta que cómo podríamos producirlo, no sé. Nada de lo que él parecía intentar decir les convencía. Tampoco, a lo mejor eran un poco reacios a hardware nuevo que venía de fuera de Japón, ¿no? A lo mejor eso tampoco les daba mucha seguridad. La globalización no estaba implantada todavía. Bueno, y perdonad una cosa, para quien no lo sepa, lo del Silicon Graphics era el mismo chip que se utilizó para hacer películas como Jurassic Park y Terminator, que es que no son tonterías. Que no. Era un procesador gráfico, bueno, el estudio era un estudio cojonudo. Sí. De hecho, se basaba en efectos especiales de películas de Hollywood, pero que han impactado un montón. De hecho, Sega Japón finalmente decidió decirles que no. Y finalmente este chip de Silicon Graphics fue el chip Nintendo. Que tuvo la Nintendo 64. Sí. Evolucionado, pero sí, el mismo. La misma CPU. Igual pensaron en esa reunión que se habían equivocado al decidir que no iban a hacer caso a ese chip. A esas alturas, cuando salió el Project Reality, el Nintendo 64, no sé lo que pensaban. Pensaban en echarse las manos a la cabeza, supongo. Pero yo creo que sí, que se arrepintieron y mucho. Y hubo otra segunda oportunidad también. Es que este Tom se relacionaba con gente muy importante. También era muy amigo del jefe de Sony. Sí. Y Sony también le propuso hacer juntos con Sega Estados Unidos otra consola. Pero volvió a suceder lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo de lo mismo. Habló con el presidente de Sony América. Habían trabajado ya juntos, sobre todo Sega con el Mega CD. Claro, muchos juegos, hacer el CD. Muchos juegos de Mega CD eran de Sony. Entonces conocían perfectamente la arquitectura del Mega CD y habían aprendido del proyecto fallido con Nintendo y de la arquitectura de Mega CD, porque ellos estaban haciendo juegos para Mega CD. Así que directamente habló con Tom, que es casi el protagonista intermediario de esta historia, y le dijo, mira, hemos aprendido mucho de Nintendo y de vuestra consola de Mega CD y estamos interesados en hacer una nueva consola con vosotros. O sea, hubiera sido la unión de PlayStation y Sega. Es que si se hubiese unido
la historia hubiera cambiado completamente. A lo mejor Totalmente. si el procesador hubiese sido de Silicon Graphics, estaríamos aquí hablando de lo mismo. Pero si se hubiese unido en ese momento Sony y Sega, la historia hubiera cambiado completamente. Totalmente. Un monstruo, hubiesen creado un monstruo. Pero aún así, Sega dijo que no. Sí. Y entonces Sony dijo, bueno, pues entonces voy a decirles lo mismo a los de Nintendo. Y Nintendo dijo que sí, pero que sí en un principio. Y empezaron a trabajar juntos. Aunque luego más tarde Sony también les terminó diciendo que no. Nintendo también les terminó diciendo que no. Sí. Y así fue como Sony dijo, pues mira, si Sega pasa de nosotros y Nintendo pasa de nosotros, Pues a tomar por culo, y realmente nos nosotros tomamos. creemos que lo que estamos haciendo va a ser muy bueno, y prácticamente ya está casi todo hecho, o sea, nos queda avanzar un poco más, pero lo más difícil ya está hecho, ¿por qué no hacemos nuestra propia consola? Y así fue, ¿no? Como se ponen los pelos de punta. Sí. Saturnino. Así fue como Sony terminó sacando PlayStation. PlayStation. Y Chim me dice que me va a pegar porque me acerco mucho al micro. Porque me muevo demasiado la cara. Vale. Bueno, pues entonces aquello sí que supuso un problema, ¿no? Sobre todo para los planes de Sega. Porque ahora hemos visto que la propuesta que tenía Sega América de hacer distintos proyectos a continuación de Mega Drive, cada uno de ellos se veía cerrado, cancelado por indicaciones de Sega Japón. Mientras tanto, en Sega Japón, la otra rama, ellos hemos dicho que seguían preparando la nueva versión de la consola de Sega basada en CDs. Y eso sí que pudo ir evolucionando un poco, ¿no? Lo que pasa es que lo que sucedía es que Sega Japón estaba demasiado enfocada en continuar esa guerra que había iniciado con Nintendo. Sí. Y esa guerra significaba ser los mejores o tener la mejor consola con la mayor potencia 2D. Efectivamente. Casi cuando ya iban a terminar esta nueva consola que estaban haciendo, les escucharon que Sony estaba preparándose para lanzar su propia consola. Y en una demo que pudieron ver, se dieron cuenta de que Sony iba por otro camino completamente distinto. Sony no apostaba por las 2D, Sony apostaba por las 3D. Y eso les desbarató un poco los planes. Y les hizo una buena putada también, porque Sony tenía fecha de lanzamiento y Sega también tenía fecha de lanzamiento de esta nueva consola. Y tenía que adelantarse. Claro, pero Como Sega, fuera. perdón Chim, no me muevo más, no miro a la cara a nadie, voy a mirar a Chisca, que la tengo delante. Sega, Chisca, escucha bien, tenía que jugar con el poco tiempo que le quedaba. Y dijo, bueno, ¿qué hacemos si estamos viendo que en cuanto esta consola salga al mercado, Sony nos la va a tirar abajo, porque no estamos preparados para las 3D? ¿Cómo nos lo vamos a montar, no? Entonces, aquello fue un problema. Así, a esa reunión sí que yo hubiera pagado, ahora pagaría por poder estar en esa reunión donde dijeron, mira, nos reunimos para contaros lo siguiente. Esta consola que venimos haciendo con tanto esfuerzo, con toda la inversión, todos enfocados en esto y que va a salvar a la empresa, resulta que está muerta antes de nacer, ¿no? Como dice Chim. Entonces, no la hemos sacado al mercado, hay que sacarla, por supuesto, y además cuando la saquemos tenemos que intentar competir con la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Y hubo varias propuestas, ¿no? Ahí se plantearon varias propuestas. A continuación, ¿cuáles eran, si os acordáis? Bueno, la primera propuesta creo que fue después de intentar hacer una placa con un 68.000 de CPU, era cambiarla y poner otro chip que pudiera manejar, digamos, multiplicaciones y divisiones para poder hacer el 3D. O sea, con el que quería competir con PlayStation. Vale, objetivo número 1. Vamos a preparar nuestra superconsola para las 2D. Vamos a prepararla para 3D en tiempo récord, ¿vale? Sin cambiar nada. Ok. Y para eso vamos a cambiar el procesador. Pero ahí hay un problema en el cambio del procesador. Sí. Tú no puedes cambiar el procesador de repente uno por otro y seguir. Normalmente el cambio de un procesador implica cambiar muchas otras cosas. Y además implica pensar qué procesador, dónde lo vamos a conseguir, qué nos va a costar, cómo afecta esto a todo el planning que tenemos. Entonces decidieron ir por otra vía, ¿no? Dijeron, bueno, pues si este procesador que tenemos hoy lo tenemos y ya sabemos que va a funcionar como está, ¿qué pasaría si lo duplicásemos? Si en lugar de un procesador le ponemos dos, el mismo. Lo conocemos, lo tenemos, sabemos cómo funciona. Entonces, ¿qué pasaría si le ponemos dos? Aquello a lo mejor fue una propuesta un poco arriesgada en su momento, ¿no? Pero no es mucho más de lo que tenemos hoy en día. Creo que la Xbox también tiene 3 procesadores que son el mismo y que están en paralelo, ¿verdad?
Vale, entonces de esta manera sí que conseguirían, dentro de los mismos planes que tenían, lanzar una consola, pero ahora actualizada para poder hacer frente un poco, ¿no? a lo que les esperaba con la Sony. amenaza que tenían con Sony. De todas maneras, un pequeño inciso en lo que es la elección del procesador. ¿Mm? O sea, el procesador no lo eligen porque ellos quisiesen el SH2 de Hitachi. Ah, ¿no? No, lo eligen porque nuestro querido amigo Hayao Nakayama era muy amigo del presidente de Hitachi. Tan amigo que Hitachi le dice: necesito vender chips y ponerlos a placas como sea. Tengo un chip perfecto para vosotros. Lo estoy utilizando en automoción para controlar la inyección electrónica de los coches, así como en modems y en un montón de cosas. Es muy barato y es muy potente. Utiliza la nueva tecnología Super SH. Es escalar, o sea, se puede... es retrocompatible, tenía un montón de ventajas y fue el que al final eligieron un poco por, digamos, obligación del presidente al ser amigo del presidente de Hitachi también. ¿Se iban de paseo juntos también? Sí. No, a Hawái no se lo llevaba, pero a Hawái se llevaba el otro. Más barato. Paseo más barato. De paseos dentro de Japón, pero eran muy amigos y la elección fue por amistad. Paseo. Paseo, sí. Por calles de mujeres que fuman. De ahí nació el procesador RISC Hitachi de 32, me imagino. De ahí, bueno, nació para múltiples tareas, pero al final acabó en Sega Saturn. O sea... Vale, no sé, pero yo si tuviese que haber adivinado la razón por la que en un proyecto tan importante se decide un chip o se decide otro, creo que nunca hubiera adivinado que era por algo así, ¿no? Porque yo me llevo bien con el presidente de la empresa que hace chips. Es normal. De hecho, muchos de los chips que vemos en las placas actuales, por ejemplo, el chip gráfico de la Wii U, que no ha salido todavía, se utiliza en máquinas recreativas en Las Vegas. O, por ejemplo, se utiliza para hacer también, ¿cómo se dice? Para ver los fetos en pantalla en máquinas médicas. Lo que sería ecografía. Hoy en día se está utilizando la Claro, GPU. al fin y al cabo son procesadores de Exactamente. propósito general, entonces aquello se puede utilizar para lo que queramos. Siempre buscan lo más barato. Claro. Bueno, pues todas estas propuestas, todos estos cambios, casi todo esto tuvo lugar en un mismo año, en el año 1994. El 94 fue un año para estar súper pendiente de lo que estaba pasando en el mundo de las consolas, porque es que se desatan un montón de cambios dentro de este año, ¿no? Empezamos por cambios que, después de todo lo que hemos dicho, después de tantos planes que hay, parece que no tiene mucho sentido. Ahora lo vemos que no tiene mucho sentido, como es, por ejemplo, que después de todo esto ahora lancemos la 32X, ¿no? En Estados Unidos, a finales de noviembre, se decide lanzar la 32X, cuando todos sabemos ya cuáles son los planes de Sega, de que van a hacer una consola nueva, de que hay un montón de intentos de hacer proyectos, pero que luego están siendo cancelados. Y de repente nos sacan una 32X a un precio bastante caro, además. Y incluso cosas curiosas como que se corrió tanto para hacer la 32X que, por ejemplo, el día del lanzamiento no había juegos. Efectivamente. Hubo que esperar unos cuantos días a que apareciesen los primeros juegos. No, todo esto, y eso también lo vimos en el podcast anterior, claro, desde el lado de los usuarios, de los clientes, se ve como que ahí hay un descontrol Total. completo, Mala ¿no? imagen total. Y eso hace que también dé un poco de miedo comprar cualquier cosa que saca Sega. A veces da la sensación de que es mejor esperar a que ellos se aclaren primero y luego tú comprar lo que ellos hayan decidido continuar, ¿no? Pero Sega dijo que con el lanzamiento de la 32X que no nos preocupásemos, que ellos iban a mantener tanto la 32X como esa nueva consola que estaban haciendo en paralelo, no iba a pasar nada, no iban a dejar a nadie colgado, ¿no? Claro. Es que, bueno, había un pequeño problema. Es que Sega Saturn era otro nivel. Y 32X era, digamos, no la consola del pobre, pero... Era una rampa de lanzamiento. Exacto, una rampa de lanzamiento en la que tú tenías acceso a los 32 bits de una forma relativamente... Bueno, podríamos ponerlo entre comillas porque salió cara. La verdad es que cuando me la compré no
no sabía si comprármela y al final me pasó un poco lo contrario porque yo conseguí primero los juegos y luego la consola. Ah, vale, la Saturn, pero... No, de la 32X. 32X, Sí, vale. o sea, fue lo contrario. Yo primero compré los juegos y no había consola y después me compré la consola. Fue justo lo contrario de lo que le pasó a los demás. Dices que primero compré los juegos y a la media hora me compré la consola, o tú llegaste a tu casa con los juegos, los guardaste en un cajón y dijiste, un día tendré la consola y los podré usar. No, primero compré los juegos porque era lo que había y el de la tienda me dijo que no tenía la consola, ¿vale? Y fui a otras tiendas y no tenían la consola. De Bien. modo que tuve que esperarme unos cuantos días, una semanita, hasta que vinieran consolas. Y lo comentamos, me parece, en el podcast anterior también, de Sega, que salieron malísimas. Las primeras remesas había un montón de consolas que no funcionaban. Incluso hay una tienda aquí en Mallorca, que no es por hacer ni publicidad ni nada, pero bueno, que tuvo que tirar varias al contenedor porque es que no iban. Se sobrecalentaban. Sobrecalentaban. Incluso el contacto que tenía unas placas que lo ponías en la Mega Drive y muchas veces no hacía contacto, tenías que poner 100.000 cables, tres adaptadores de corriente, bueno, era una barbaridad. Es que, de todas maneras, es que parece como... Es el descontrol ese nos llevó, yo creo, a salir la 32X, porque la 32X se basa también en el RISC Hitachi, Sí. en el procesador. Es como si quisieran darnos un prototipo de algo futuro, que sería la Saturn, pero entre medias una clavada, porque es que yo no quiero decir un precio, pero me parece que valía unas 30.000 pelas. 29.990, es que sí. es una pasada. Los juegos 12.000 y pico valían. Sí. Es que es una Una barbaridad. barbaridad. Es como que no querían terminar de matar a Mega Drive con el éxito que tuvieron, querían mantenerla, querían sacarle hasta el último dólar que podían sacarle a esa consola, pero no por eso iban a dejar de trabajar en otra cosa. De hecho, esto lo lanzaban en noviembre y a finales de noviembre ya estaban lanzando la Saturn. Sí. Entonces, ¿qué persona va a ir a la tienda y va a comprarse Las dos. la 32X si al lado tiene la Saturn? Pero es que esto Sega América no lo sabía. Sega América fue la que de verdad hizo la 32X. De hecho, Exacto. bueno, el padre de Sega, el padre de Sega 32X, ¿no? de este producto fue Joe Miller, que era bastante amigo, continuamos con las amistades, de Tom Kalinske, que era el presidente de Sega América, y el que le sugirió que por qué no utilizar todo el parqué de Mega Drives que tenían y ponerle un add-on más, ¿no? O sea, sería perfecto para ellos hacer dinero y así en un futuro plantearse el salto a lo que sería Sega Saturn. Todo esto fue, aunque pudiese parecer lo contrario, con el beneplácito de Hayao Nakayama, porque fue él el que impuso otra vez el Hitachi SH2. O sea, al seguir siendo amigo del presidente de Hitachi, ellos tenían permiso para sacar una consola, pero la CPU tenía que seguir siendo Hitachi. Ellos lo hicieron, cogieron el chip del el SVP1, que era el chip del Virtua Racing, el juego Virtua Racing, y lo implementaron en lo que es la 32X y pusieron un SH2. Bueno, pues como decíamos, a finales de ese mismo mes ya tenemos la Sega Saturn en el mercado. Se dieron prisa, de hecho, intentaron adelantarse al lanzamiento de PlayStation. Claro, todo esto que vemos aquí, que no entendemos por qué se hace así, también es fruto de las prisas, ¿no? Por querer ser los primeros en llegar al mercado. Al fin y al cabo, también lo vemos aquí en este podcast muchas veces, que el llegar el primero, el ser el primero en tener eso para el público, es un punto muy a tu favor. Normalmente el segundo también, porque lo que hace es que lanza el producto con las mejoras o con los defectos que ha cometido el primero solucionados, pero el primero que llega tiene las de ganar. Sí, pero perdona, vamos a ver, es que la diferencia que hubo entre Saturn y PlayStation me parece que fueron 11 días, si no me equivoco. No mucho más. Sí, un par de semanas. Pero ¿qué pasa? Que Saturn con las prisas y demás, con temas de publicidad y eso, consiguió enchufar a la gente lo que era el Virtua Fighter, que lo habían jugado en recreativos y la gente flipaba con ese juego. Pero es que cuando salió PlayStation ya contaba de 17 títulos, mientras que Saturn tenía el Virtua Fighter y 4 o 5 juegos más por allí que no tenían ningún tipo de repercusión social. Claro. Ahora hablaremos de por qué a lo mejor la Saturn tenía tan pocos juegos en comparación con PlayStation. Vamos a hacer una pequeña pausa, Chim nos va a poner un vídeo, ahora veremos de qué, y seguimos enseguida. We are 5 years away from entering the 21st century.
Humankind stands on the edge of the interactive age. You have come a long way. But are you ready for the future? Introducing Sega Saturn. Hit it! Sega's next-generation gaming platform, revolutionary sports and arcade gameplay, all with amazing new 3D experiences never before possible on home game systems. Wow. Sega Saturn. It's how you play the game. What's happening? Sega Saturn! Go farther than you have ever gone before. Sega Saturn. Play your games in the 21st century and leave the rest of the world behind. Bueno, pues ya hemos visto un vídeo de promoción del lanzamiento de la Sega Saturn. Antes de seguir, Saturnino, tenías una cosa ahí pendiente de contarnos que nos hemos dejado. Claro, la consola estuvo proyectada en Sega América, pero se construía en Japón. Entonces, claro, los japoneses vieron lo que los americanos habían hecho y no estaban nada contentos. Eso es como alguien que intenta trepar sobre ti. No quieres competencia ni siquiera en tu propia empresa. Es que es eso, te estás haciendo la competencia a ti mismo al final. El enemigo está en casa. O sea, o todo Sega va enfocado a un producto, o si cada uno va tirando para un lado, entonces si no sumamos todas las fuerzas no conseguiremos hacer frente, porque no hay que olvidarse de que el peligro ahora lo tenemos con los de Sony, que ya tienen la consola ahí sacándola. Sí. Entonces o nos ponemos todos de acuerdo en ir en el mismo sentido, o al final no haremos nada. Sí, pero ellos seguían en su propia guerra interna y de ahí no salían. De hecho, cuando llegó el primer prototipo de 32X a Estados Unidos, para que ellos pudiesen empezar a programar, vino con las instrucciones del ensamblador, la mitad en japonés y la mitad en inglés. ¿Qué puede fallar? A propósito, o sea, había un resquemor y un mal rollo entre los dos, que eso era imposible. No se sacó apenas rendimiento 32X por culpa de que Sega Japón, su propia constructora, no hizo nada para que esta triunfase en nada. De hecho, cuando programaron Doom, Joe Miller habló con John Carmack y John Carmack le dijo: necesito 4 megas para el cartucho. Necesito 4 megas, hazlo como quieras. Entonces habló con Tom Kalinske, el presidente de Estados Unidos de Sega, y le dijo: van a ser 3. Dijo: necesito 4. El hombre dio 3 vueltas de la rabia que le dio al edificio de Sega. 3 vueltas, que es enorme, por cierto. De la frustración. Pero las dio en coche. Las dio, andando. Dio en coche. Y le llevaba un chofer. Y él iba detrás con una hawaiana. Él iba detrás, sí. Tuvo una frustración y una depresión enorme. El pobre hombre, lo comprendo perfectamente. Y al final tuvieron que ser 3 megas y recortar niveles del Doom. ID no quedó nada contenta. Y de hecho no volvió a sacar absolutamente nada para 32X, y muchas de las casas que sacaron de third parties para 32X, al ver la inactividad y la pasividad total por parte de Sega Japón hacia ellos, directamente les dieron la espalda. Ahora entiendo por qué cuando le decimos a Chim que suba la calidad del audio, que suba la calidad del vídeo, sale y viene dentro de un rato. Yo creo que se va a dar 3 vueltas, porque luego cuando viene consigue mejorarlo todo. Puede ser, pero es curioso. Penoso que la gente en tu propia empresa ponga esas zancadillas. Y sin coche, pero con un hawaiano, me imagino. No, Chin se va en coche, porque yo debió pasar las 3 veces. Y con un hawaiano, me imagino. Y con un hawaiano, claro que sí. Bueno, entonces, estamos en noviembre del 94. Saturn ya está en las tiendas. El primer día se consiguen vender 170.000 unidades de la Saturn. De hecho, durante estos primeros días
consigue ponerse en la segunda posición como la consola más vendida. Por detrás de PlayStation, que ya acaba de salir al cabo de un par de semanas, ¿no? Como tú decías, David. Y luego también, como decías, Saturnino, que tengo que pensar siempre el nombre tuyo porque no lo recuerdo así a la primera. Había muy pocos juegos al arrancar, lo cual, de cara al usuario, una vez más, cuando va a la tienda y tiene que decidirse si entre la PlayStation, que está llena de juegos, o la Sega Saturn, que tiene muy poquitos, ¿no? Entonces, pues claro, todo eso afecta luego al final a las ventas. En diciembre, este mismo mes también, no, exacto, unas pocas semanas después, ya teníamos ahí la PlayStation, como decíamos, y en Navidades ya teníamos 500.000 usuarios que ya habían comprado la Sega Saturn. Creo que está bastante bien, ¿no? De hecho, habían vendido un 60% más que PlayStation, se dice, en ese mismo periodo de tiempo. Sí, es que se hablaba de unas 300 y poco mil unidades de Sony PlayStation con respecto al 500.000 de consolas de Saturn vendidas. Lo que pasa que fue a lo mejor las primeras impresiones del arranque de dos consolas que salen al mercado, que luego lo que pasa después es se distinto. ve la realidad. Claro. Vamos a hablar, si queréis, ya que la tenemos en el mercado y nos hemos comprado una, la tenemos aquí en la mesa, un poco de las características que tenía, ¿no? Ya hemos nombrado en varias ocasiones que tenemos el Hitachi SH2, que funciona a 28,6 MHz cada uno de los procesadores, ¿vale? Que el hecho de que haya dos procesadores es muy parecido a los que conocemos hoy como doble núcleo que hacen, ¿no? Más o menos, porque realmente no es doble núcleo, es núcleo y medio. Porque el primer SH2, si fueran en paralelo y tuvieran un bus para cada uno o una memoria para cada uno, entonces sí sería procesamiento en paralelo. Pero realmente, con el miedo tan grande que tenían a la PlayStation, al incluir el segundo y la memoria ser tan cara, lo único que hicieron fue meter uno y el otro de apoyo, o sea, de coprocesador. Por lo tanto, uno tenía que esperar al otro. Eso es. Para poder hacer un ciclo de instrucciones. O sea, yo ahora mismo estoy haciendo un entrelazado de polígonos y tengo que esperarte a que tú hagas el otro. De hecho, se dice que Virtua Fighter 2, uno hace un procesador, hace un personaje y el otro hace el otro. O sea, y que los dos personajes los empieza a calcular la CPU al mismo tiempo, pero que hasta que luego uno no termina, el otro no puede acceder a la RAM. Exactamente. O sea, uno tiene que liberar la RAM para que el otro pueda acceder. Y siempre están en esa pelea. Y ahí es donde radica mucha de la dificultad, buena parte de la dificultad de programar para dos procesadores. Dos procesadores como este. Si me dejas deciros una cosa, de hecho la Saturn, el problema que tuvo para programar es eso, que los chips, o sea los SH actuaban en paralelo, creo, se tenía que hacer en ensamblador, mientras que el lenguaje de PlayStation era en C, sí. Y era muchísimo más sencillo, o sea, era mucho más fácil. Y de hecho ahí los juegos que salían de Saturn se puede decir que eran a un 60, un 70%, porque no se conseguía sacar todo el rendimiento a Saturn por culpa de eso, precisamente, de tener que hacerlos en ensamblador. Sí, no había un compilador de C para este procesador, No. Entonces Sega te decía que lo programases directamente en ensamblador. Se llegó a hacer un compilador de C, pero era muy básico. Y al final lo que hacía era pues obtener todavía peores resultados, porque claro, era malo el compilador, tú todavía eras inexperto, no terminabas de conocer ese chip, entonces en cuanto querías hacer alguna cosa por esa vía, el resultado era muy malo en comparación con lo que estaba la gente viendo en PlayStation. Pero no solamente lo percibía así los programadores, los usuarios. Yu Suzuki, tú has dicho antes que era Yu Suzuki, es Dios, ¿no? Es Dios. Bueno, pues en una entrevista que le hicieron, Yu Suzuki es el programador de juegos como el Outrun 1, el 2, también ha estado en Virtua Racing, en Virtua Fighter, en todo, en Virtua Cop, todo. Más tarde. AM2, que es la empresa que El se team, dedicaba a la sí. búsqueda de juegos, el team, correcto. Es que lo ha hecho todo para Sega. Es que AM2 es Sega. De hecho, luego quedó reabsorbida, eso ya lo trataremos más adelante en todo caso, pero vamos, yo digo que Yu Suzuki, para mí es el número uno, para mí es mi dios particular, para mí es el jefe supremo de todo, de todo. O sea, es que juegos como Outrun,
como, yo que sé, Virtua Cop, Super Hanon, es que son los mejores juegos que he tenido generacionalmente, los mejores que he jugado, y las recreativas eran perfectas. Estuve en todo. Bueno, aquí hay cosas que no se pueden decir en este podcast, pero hay una persona del público que ha hecho un gesto para referirse a cómo se estaba llegando, hasta qué punto te estabas llegando a emocionar mientras hablas de este señor. Es no que vamos a es reproducir muy grande, el gesto, muy pero grande. ya la gente ya sabe cuál es. Que no se Bueno, pues confunda la gente. él, este señor, decía que sí, que efectivamente es muy complicado programar para estas dos CPUs, es muy complicado tener que trabajar directamente en ensamblador, y luego lo vimos. Es verdad, él decía que calculaba que cerca de unos 100 programadores solamente están capacitados para sacarle todo el rendimiento y aprovechar todas las posibilidades que ofrecen estos procesadores. Pero claro, esos 100 programadores tienen que ser primero muy buenos, y resultaba que casi todos estaban dentro de Sega. Entonces, ¿qué pasaba con las empresas de fuera que querían hacer videojuegos? Tenían que barajar dos posibilidades. Una, hacemos un juego para Sega Saturn, hay que programarlo en ensamblador, es complicado, muy complicado hacerlo, y encima luego tenemos la otra opción, la de PlayStation, que resulta que podemos hacerlo en C, que bueno, eso luego se compila y ya se queda el lenguaje para el procesador que toca. Nosotros ya eso no nos preocupa tanto, pero es que encima tardamos menos porque es C, no tenemos que ser tan expertos. El equipo de desarrollo puede ser más pequeño, el plazo para llevar a cabo ese juego es menor, y en el fondo las empresas están para ganar pasta. Si podemos hacer un mismo juego en PlayStation por la mitad de tiempo que en, pongamos, por ejemplo, ¿no? Costo. Que en Sega Saturn, pues es una razón de peso, y luego lo vimos que en las tiendas lo que más había era juegos para PlayStation, porque es que como negocio compensaba más hacer un juego para PlayStation. Sí. De hecho, si me permites un pequeño inciso, en lo que es la política de las empresas, muchas veces, o sobre todo hoy en día, el que hace la consola o el que hace el hardware siempre se queda muchas características para él. De hecho, le pidieron a Hitachi más características del SH2 para sacarle más partido. Y Hitachi dijo, no. Sega se lo pedía a Hitachi. Y las third parties. Claro. Y le dijeron absoluto no. O sea, nada de nada. El chip es nuestro y nosotros tenemos toda la información y no os la vamos a dar. Hay también una cuestión en cuanto a los ensambladores. Había dos tipos de ensambladores. Uno corriendo bajo 2, curioso, y otro corriendo bajo un sistema de Unix, que es impresionante. El de Unix solo lo tenía Sega, y no lo compartía. Porque al mismo tiempo que era una empresa que vendía hardware, también vendía software. Claro. Por lo tanto, quería tener doble ganancia. Claro. Al final, por culpa de esto, Sega se vio luchando sola contra todas las empresas que desarrollaban para PlayStation. Exactamente. Porque la gente que desarrollaba para Saturn pues no tenía los medios que tenía Sega, ni los programadores, ni los conocimientos para hacer juegos a la altura. Claro, era una guerra que estaba perdida desde el principio. Sí, aunque de hecho hubo filtraciones por parte de Sega América. Sega América filtró el ensamblador de Unix a third parties para que aquello se moviera un poquito. Había un jefe de programación en Irlanda que tuvo que conseguir de una manera un tanto, digamos, fraudulenta o extraña el ensamblador en Unix para poder hacer algo decente con Sega Saturn. O sea, era una batalla. Todo era secretismo. Todo era... Ellos tenían la batalla consigo mismos, no con Sony. De todas maneras, bueno, hubo un antes y un después con Saturn en ese momento de ventas, ¿vale? O sea, Saturn en Japón estaba repuntando, estaba muy bien, estaba por delante de Sony, mientras en América y en Europa Sony se estaba comiendo a Sega en ese momento, ¿vale? Pero el antes y el después en Japón fue a partir de la que todos conocéis, me imagino, de Square Enix, sí, que fue la creadora del Final Fantasy. O sea, eso fue, para Sega fue, vamos, la hecatombe. Es que fue directamente, salía Square Enix con sus títulos y empezó a repuntar Sony en Japón y la desbancó a un segundo puesto del que jamás, tengo entendido que jamás llegó a salir. También es verdad que Sony para eso tenía mejores presupuestos que Sega, para hacer ese tipo de acuerdos para títulos tan grandes como Final Fantasy. Bueno, vamos a seguir hablando de más procesadores. Luego teníamos otro procesador, un coprocesador que había de 32 bits también, otro Hitachi, ¿no?
el SH1. El SH1, controlador de CD, y estaba prácticamente en un montón de electrodomésticos, desde televisores hasta radio CD, radios. Seguimos cogiendo chips muy baratos y para cualquier cosa y los metemos en nuestra consola. Aquí licenciamos, eso sí. O sea, nosotros no tenemos dinero para comprar vuestro chip, pero sí que te otorgamos una licencia para que tú hagas tu propia Saturn. De ahí La Hitachi Saturn, la High Saturn. De ahí que distintos fabricantes hiciesen luego Sega Saturn. Exacto, o sea, JVC haría la suya porque era la que hacía junto con Sanyo el lector de CDs. Yamaha tendría su propia consola también porque tenía el chip de sonido. Samsung, que no tenía nada que ver, pero también se metió en el carro y se hicieron en Corea. Eso sí, quitándole el idioma japonés, muy curioso. Tenía todos los idiomas excepto el A japonés. lo mejor no cabía en la ROM. No lo sé, no tengo ni idea. Tienen que poner coreano los caracteres, igual no les cabían los No lo ideogramas chinos. Lo has dicho, ¿no? El Navi también, que hizo Hitachi que tenía karaoke y GPS, ¿no? El Navi Saturn, que tenía karaoke, GPS, de hecho se llegó a decir para incluirlo en camiones. O sea, tenía también un conector para mechero de 12 voltios, en el que tú, siendo camionero, tendrías tu bloque, ¿no?, en el salpicadero para meter tu Navi Saturn, ¿vale? Y de ahí, con una pantalla abatible de 4 pulgadas, saber dónde estabas, decírselo a tu empresa, exactamente. O sea, era algo muy avanzado para la época. Y era muy típico también de Sega. También lo hemos visto con Mega Drive y con otras consolas anteriores en Sega, que enseguida creaban un montón de dispositivos alrededor de todo eso. Vaya. Sí. Era Master System, que hicieron uno pensado para los aviones de la HAL. Una versión para los aviones. No sé Creo que era de Mega Drive. Era Mega Drive. Sí. Esto no tengo ni idea. Para Saturn también hicieron el Sunseibo, que era para los hoteles. Sí. Megajet, Megajet, exacto. sí. Sí. Ese Para era los el de Mega aviones, Drive. para los para aviones. las líneas japonesas. También hicieron luego una versión para placas de recreativa a partir de la Saturn. La Titan, STV. Ujú, Sí. que- compatible con Hanma, y que la única diferencia creo que es que le quitaban el CD y le ponían cartuchos. De 384 megabits. Eso fue lo máximo. Lo que pasa que llega en un momento en el que, aunque aún así era mejor que las placas de Neo Geo, el mercado ya estaba bastante repartido entre Neo Geo y Capcom en ese Sí. momento, y prácticamente pasó desapercibido, ¿no? Sí, realmente, ese bueno, desarrollo. se tocaba un poco el tema del 3D, en cierto modo, pero que nada, no tenía respuesta por parte del público la Titan apenas. Yo, de hecho, no he conocido ninguna recreativa aquí en Mallorca que portara placa Titan, ni idea. Vamos a seguir con los chips. Vamos a hacer un cuadrado con las manos. Chim nos dice que haremos un cuadrado con las manos. Un vídeo. Chim nos dice que vamos a poner un vídeo que os va a encantar. Vale, pues aquí podemos ver los cartuchos de la Sega Titan, que era una placa, una coin-op, que era idéntica, exactamente igual a la Sega Saturn en cuanto a hardware. Eso sí, todo se ha dicho, se veía mejor. A ver, teniendo exactamente los mismos componentes, ¿cómo se puede ver mejor? Bueno, la verdad es que es un poco misterioso. Supongo que debido también a las conexiones que normalmente emplean las consolas. Las consolas muchas veces ponen conexiones y soldaduras de muy mala calidad. Por ejemplo, Nintendo 64, sin ir más lejos, con la conexión RCA que tenía, era... no voy a decir nada malo, porque si no los de Nintendo se van a meter conmigo, pero sí que es cierto que si hubiera tenido una RGB, un SCART, hubiera sido muchísimo mejor. La placa STV tenía una conexión directa a la pantalla, entonces también se veía mejor por eso. Los programadores tenían más cuidado con ella. Se consiguieron gráficos increíbles en cuanto a comparaciones con Sega Saturn. La verdad es que, sobre todo en Virtua Fighter Kids, que fue una joya. Uno ve Virtua Fighter Kids y lo cierto es que dice, esto no es Saturn. Es algo con una resolución increíble, sobre todo en PAL. La verdad es que para mí fue una joya. Y aquí en Palma sí que hubo una, porque yo la jugué, fue el Die Hard. Y la verdad es que fue quizá no una de las más utilizadas, pero sí que resaltaba
en cuestión de las demás recreativas. Es cierto, estaba en Centro Comercial Puerto Pi, ¿pues? Sí, estaba. Vale, es verdad, acabo de caer. Sí, la verdad es que fue creo que la única. Pues fue una placa de todas maneras, yo creo, eclipsada por el Model 2, por el modelo siguiente. Por supuesto. Si hubieran tenido tanto cuidado como lo tuvo Sony con su Model 11, los ports de Sony, de PlayStation, siempre eran de Model 11 o Model 12. Si Sega hubiera querido a STV, a la placa Titan, y hubiera hecho sus Going-Up y las hubiera convertido a Saturn, hubieran sido fieles casi al 100%. Es que Tekken corría sobre un Model 11, que es una PlayStation. ¿Por qué no sacaron un Sega Saturn, un Virtua Fighter Saturn o un Virtua Fighter S, como le quieras llamar, algo un poco dedicado hacia tu consola? sí, porque la diferencia es lo que tú estás comentando, es que pones el Tekken de recreativa, lo emulas, y pones el de PlayStation es que trabaja sobre lo mismo. Y en cambio pones el Daytona USA en un emulador de Model 2 y lo juegas en Saturn, es que pierde, pero una barbaridad, pierde muchísimo la reconversión, mucho. Tenían que haber tenido un poquito más de cuidado con ese aspecto. Prisas, siempre iban con las prisas, no se le dedicaba el tiempo que necesitaba cada juego. Hablando de la calidad de los juegos, vamos a hablar ahora, si queréis, de los dos procesadores VDP, también de 32 bits, que tiene la Sega Saturn. Tiene dos VDPs. Cada uno está indicado para un tipo de trabajo concreto. El VDP1 es el que se encarga de generar los sprites y el que se encarga de generar los polígonos. Lo que pasa es que los polígonos es una cosa con muchas comillas, ¿no?, en la Sega Saturn. Bueno, sí, con muchas comillas, porque los polígonos, claro, venían del SH2, y el SH2, para programarlo, como ya dijimos, era muy complejo. Así que, bueno, gracias a Yu Suzuki, otra vez, nuestro gran salvador en Sega, Dios. se pudo hacer un milagro. Un milagro hizo. Un milagro. Yu Suzuki hizo un milagro. Hizo muchos. Pero yo os estoy diciendo que es Dios. Es que lo llevo diciendo toda la tarde, que es Dios, y bueno, Qué creéis. fuerte. Este hombre fue el milagro de la Saturn, y es hacer que un chip para el que no estaba diseñado una función, Se levante y ande. prácticamente, Lázaro, levántate y anda. Y eso hizo el bus de la Saturn. Increíble. El bus, Increíble. sí. Lo único que hizo el hombre, lo único que no fue poco, es hacer que ese chip hiciera las sumas y las restas. No quiero imaginarme la cantidad de vueltas en coche que debió dar al edificio antes de conseguir eso. Una locura. Infinitas. Pero consiguió un coprocesador matemático. Y se lo sacó de la manga, prácticamente, en una placa que no estaba concebida para eso. O sea, utilizó el bus para hacer las sumas y las restas, y las multiplicaciones y las divisiones las hacía el SH2. Todo eso volviendo a pasar por el DSP, que es lo que conecta los SH2 con los VDP, y así pudiendo hacer, como Dios manda, un buen número de polígonos para que el VDP Tampoco tantos polígonos. Polígonos. Tenía ligeramente menos que la PlayStation al final. Era capaz de hacer unos 500.000 polígonos por segundo o 200.000 si tenía que tener texturas. Sí, quizá yo le he hecho la culpa al hecho de que los no polígonos sabía. eran cuadrados, ¿no? Es que Esa es otra. Bueno, sí, Esa es otra. los polígonos eran cuadrados. Que se supone que le da un poco de ventajas también con respecto a los polígonos a partir de triángulos. Sí. Tiene la ventaja de que, yo he leído por ahí, que tiene la ventaja de que distorsiona menos las texturas. He visto algún ejemplo de algún videojuego donde se apreciaba como esa misma versión en Sega Saturn se redibujaban mejor los polígonos. Es que Sega estaba medio obsesionada con el texture mapping, con el mapeado de texturas y el scaling. O sea, es que era utilizada, pero de forma abusiva siempre, pero con buen resultado, por lo que tengo entendido. Sí, de hecho estaba libre de lo que se llamaba en la PlayStation los polígonos bailongos. ¿Qué hacían? En muchas revistas lo pusieron polígonos bailongos directamente. Sega Saturn ahí. no tenía ese problema porque simplemente el chip, al estar hecho para 2D, claro, las texturas tenían que ser cuadradas y tenía que poner encima de los polígonos una textura cuadrada. Así que, por un lado, era bueno, y por otro malo, porque
los chips, el SH2 más el del bus, el Milagro, no podían hacer triángulos. Vale, ahora lo he entendido. O sea, que el polígono sea cuadrado y la textura, lógicamente, siempre es un bitmap que también es cuadrada, eso hace que encaje mejor que intentar poner un bitmap cuadrado en un polígono triangular. ¿Es eso? Sí, de hecho el VDP no podía hacer otra cosa que no fuera un cuadrado. Vale. Ahora Se lo he perdía pillado. potencia, es cierto, pero es el precio que hay que pagar. Vale, y luego tenemos el otro VDP, el VDP2, que ese es el que se encarga de los efectos de transparencias en las imágenes 2D. Y bueno, luego también había un problema con las transparencias, Sí, que esto es lo que le iba a gusta comentar a ahora. Chin mucho, este problema con las transparencias. A ver qué nos dice. Transparencia real, ¿no? Bueno, que se haga por hardware o por software no tiene nada que ver. El resultado final es lo que Es cuenta. bueno. No, pero si la transparencia era en imágenes 2D, era perfecta. El problema era cuando eran en objetos en 3D. Sí. Vale. Viva las explosiones del Sega Rally. ¿Por qué? Y el Porque coche fantasma. las transparencias en 2D se hacían por hardware, pero en 3D había que hacerlas por software. En PlayStation era por hardware también. Pero claro, al hacerlas por software, pues aquello ya no iba tan fino como en la PlayStation. No iba tan fino, pero igualmente tenía la ventaja de que solo Sega podía hacer los ports de las Going Up. O sea, daba igual lo que hiciera Sony. Solo Sega Rally podía correr sobre Saturn. Daba igual lo que hiciera. Solo Virtua Fighter, todas las Going Up, Virtua Cop, solo ellos podían correr sobre Sega Saturn. Es lo importante. Bueno, lo importante entre comillas, porque ya hemos visto que lo importante también es que las third parties también puedan hacer desarrollos a la altura de los juegos que hay importante es el en audio. PlayStation. Sí, también. Este otro VDP también se encargaba de las rotaciones, de los scrolls, ¿no? Había 5 planos de scroll por hardware, Sí. Y- Eso. Y de los fondos de pantalla. de los fondos de pantalla. Y una duda que he visto yo por ahí. Se dice que la resolución que soporta es de 720 por 576 píxeles. Sí, la PAL. Pero que teóricamente este VDP no soporta más de 704 por 480. A ¿Sabéis algo de pantalla esto? completa. A pantalla completa, la resolución gráfica del VDP es de 704 por 480. Pero, ¿cómo consiguen hacer 720 por 576? Milagros. Bueno, otra vez podríamos poner a Yu Milagros. Suzuki, pero no, en este caso no tiene nada que ver. La cuestión es que con un overscan podían hacerlo, y aparte de eso, sí tengo que decir que las conversiones PAL, por ejemplo, si uno ve las conversiones PAL en PlayStation, dejan muchísimo que desear. De hecho, van un 18% más lentas y tienen las famosas bandas negras arriba y abajo. No se esforzaban en absoluto. Sin embargo, Sega, a través del ensamblador, sacó un pequeño programita para automáticamente convertir los juegos NTSC a PAL. De modo que corrían prácticamente un pelín, pero prácticamente igual que el modelo NTSC japonés, y no tenían bandas negras, o prácticamente no tenían bandas negras. Fiel completamente a la versión japonesa. Exacto, con una resolución con cable RGB sobre todo, impresionante. Impresionante. Cosa que Sony nunca hizo. No. Sega siempre respetó bastante las conversiones a PAL. Sin embargo, Sony era un desprecio total y absoluto. Si no, solo tiene uno que ver el Tekken 2 y el Virtua Fighter 2. Que lo vea la versión japonesa y la versión PAL. Y que me digan. Con respecto a Sony también, bueno, Sony la resolución a pantalla completa era inferior. O sea, estamos hablando de 640 por 480 Tenía menos memoria RAM también. también. Vale, y a nivel de colores, ¿cuántos colores tenía PlayStation? Bueno, 16. Igual que Sega Saturn. a ver, 16 millones tenían las dos. Lo que pasa que PlayStation sí los podría poner, que de hecho no los acabaría poniendo nunca por el hecho del rendimiento. Es como, por ejemplo, en la demo de PlayStation 1, no sé si habéis visto, la del tiranosaurio, que aparece cuando compras la consola, te venía un CD con una demostración y aparecía un tiranosaurio vale, que sí. ponía 180.000 polígonos por segundo. Vale, eso es los polígonos totales que podía poner la consola. De hecho, en los juegos, normalmente, solo se ponían 20.000, 30.000, 60.000. El Background History fue el único que puso 90.000 polígonos por segundo en pantalla, y fue de los últimos juegos, de los que más aprovecharon la PSX.
En Sega Saturn, claro, la cosa era totalmente distinta. Tenía más memoria RAM y eso hacía que tuviera más resolución, pero tenía también el problema de hardware. O sea que lo que por un lado se ganaba, por el otro se perdía. Las cosas que pasan cuando haces las cosas con prisa. Ese es el problema que siempre ha tenido Sega. Pero bueno, las campañas publicitarias también ayudaron mucho. En Sony se salió. Sí. Publicitariamente es que se salió. Invirtió muchísimo dinero. Y Sega pues se quedó un poco ahí. Pero bueno. Bueno, pero Sega recurrió al Segata Sanshiro también, ¿no? Segata Sanshiro es... Vamos a ver un vídeo primero. Bueno, venga, vamos a contar de qué va. Bueno, Segata Sanshiro es, digamos, el icono de Sega Saturn en Japón. Aquí, claro, quizás a lo mejor no se hubiera entendido, pero allí era, no sé, el referente en cuestión de vender Sega Saturn. Él es el que nos convencía, en teoría, de no desperdiciar la vida haciendo otras cosas que no fuera que no fuera jugar con Sega Saturn. O sea, lo contrario que dice mi madre. Exactamente, vale. En el sentido de lo que sería algo que nos dijeran los progenitores, ¿no? O sea, en vez de estar tanto rato ahí, haz un poco de algo creativo, ¿no? Ajá. Y luego comentar el juego de palabras, ¿no? De Segata Sanshiro, el grito que dice él en los vídeos es el de Sega Saturn Shiro, que significa vamos a jugar a la Sega Saturn. A la Sega Saturn, sí. Todo encaja. Vamos a ver ese vídeo entonces, a ver si nos lo quiere poner. Ah, ya se está poniendo mientras tanto, vale. Ese es el respeto que le tenemos a Segata Sanshiro, que estamos hablando de cualquier cosa y no le estamos viendo. Por el amor de Dios, escuchémoslo. También aparece en unos cuantos vídeos, sí. Vale. Vamos a seguir hablando entonces. Vamos a ver si terminamos de repasar los chips que traía. Luego teníamos también 2 megas de RAM, ¿verdad? Sí. 1,5 megas de video RAM, memoria para vídeo. Enorme. Y luego teníamos algo que PlayStation no tenía, que eso estaba muy bien, que eran 32 insignificantes caches de memoria RAM, pero que se utilizaban para grabar partidas. Y esto era una ventaja con respecto a PlayStation, que tenías que utilizar una memoria aparte, de memoria, que además estaba distribuida esa memoria de manera que solamente permitía por bloques, sí. Mientras que la de Sega no funcionaba así. Al final podías hacer como muchas más partidas, ¿no? Dentro de esa misma memoria. No te la acababas. No te acababa las 32K. Impresionante, pero era así. Luego, sí. La única pega que tenía es que se acababa la pila. Porque esta pequeña memoria se sostenía sobre una pila en la parte trasera, que había que cambiar te recomendaban cada 2 años, pero según la pila. Había un truco que era comprarse el cartucho de Sega. Volcar. Sí, volcar toda la información en un cartucho de Sega, que te valía un ojo, o cambiar la pila en marcha. Eso es lo que te iba a decir, ¿no se puede hacer eso? Sí se puede. A cambio recibes una pequeña descarga. Bien. ¿Es cierto? Claro, porque es una pila de botón. Sí. Claro, y meterla y sacarla lleva su riesgo. Como todas las cosas que tienen que ver esta vida, con eso. Pero te recomendaban que no lo hicieras, pero casi todo el mundo lo hacía. O sea, se sacaba encendida la consola, la memoria no se vaciaba y ¡pum!, ponías la pila y ya está. La puntita. Sí. Y con precaución. Como todo, sí. con protecciones siempre es mejor. Claro. Era raro que te diera algún tipo de... Y simplemente era nada. No se recomendaba, pero todo el mundo lo hacía. Vamos. Sí. Como otras cosas. Como otras cosas. Y luego tenemos en el aspecto sonoro, el tema del sonido. Hay una cosa que me ha hecho... no sé qué me dice Chima ahora. Que no hable de lado. El tema del sonido. Vamos a ver. Tenemos un chip de sonido Yamaha 16 bits, 32 canales PCM, 8 FM. Creo que la parte de FM se utilizó muy poco en los juegos. Bueno, el chip Yamaha era de lo mejorcito que tenía la Sega Saturn. De hecho, en las músicas, o sea, es que la calidad que tenía era impresionante. Insuperable en la época. Sí. ¿Tú crees? Era de lo mejor. Sí. Lo único que flaqueaba un pelín era el chip de sonido, el 68000. El Motorola 68000, que era, por ejemplo, de las voces de los personajes en cuanto a, por ejemplo, Virtua Fighter 2. Tenía un pequeño problema, que era que, así como en PlayStation su memoria era comprimida,
Eso es. Sí. Permitía reproducir samples comprimidos. Sí, Ujú. y tenía, ciertamente, no hay que engañarse, un poquitín o un poquito más de calidad. Ujú. Claro, la Sega Saturn, al no poder reproducir PCMs comprimidos, tiene que descomprimirlos en memoria. Y todos sabemos lo que ocupa un audio sin comprimir. Exacto. Entonces, al final lo que sucedía es que los PCM se grababan o a menor frecuencia y también se recortaba mucho, ¿no? No se podía hacer todo el uso de samples como hubiésemos querido o hubiésemos podido si fuese capaz de reproducir en comprimido por hardware o... Aún así, tampoco era algo que fuera una prohibición en cuanto a decir me hace daño a los oídos, Dios mío. No. Simplemente era Vamos lo a que ver. Ay, perdón. era lo que había y te adaptabas y punto. El otro chip era impresionante y las músicas sonaban, solo había que escuchar, aunque el Daytona tenía sus problemas, el sonido de las músicas de Daytona USA era, vamos, se le erizaban a uno los pelos de los brazos. Era impresionante. Va a ser de otro sitio. No, que me había perdido, que en este caso se puede decir que Sega Saturn era mucho mejor en sonido que PlayStation, tengo entendido, por lo que habéis Técnicamente dicho, sí, me habéis pero hecho dudar, porque yo tenía técnicamente entendido sí, que sí. estaba a la altura de PlayStation, pero ese problema de que no puede reproducir samples comprimidos y le obliga a descomprimir la memoria, claro, la memoria es limitada y además la usas para otras cosas. Entonces, puedes descomprimir samples ahí dentro, pero lo que te quepa, y tendrás que jugar con esos samples, no podrás hacer muchas más cosas. Eso sí, reproducir pistas de audio, eso sí que lo podía hacer sin problemas, Sí. y eso también ayudaba. Con una calidad bestial, cosa que PlayStation no podía. Y en los vídeos, por ejemplo, ¿Por qué que no podía PlayStation reproducir una pista de audio? podía reproducir perfectamente una pista de audio, pero no con la calidad del chip Yamaha. ¡Chan! Estamos hablando Yamaha de que es la Yamaha, en cuestión de audio, solo tiene uno que encontrar. Solo tiene uno que molestarse. Menudos Saturn Boys tengo aquí en la mesa. No, es simplemente La realidad la pura pura y dura. verdad. O sea, Es curioso, Marce. Tú que se supone que estás ahí con las redes sociales, ¿nadie está diciendo nada de todo esto? A ver, cuéntanos algo. porque saben que es verdad. Es A que ver no si- es tema de fanboyismo, mientras es, Marte que busca el es micro, cuestión de a ver si realidad. nos o cuenta. sea, Es que Es cuestión de hechos. tengo dudas de si realmente nadie está pensando que estamos hablando demasiado bien de todo esto, a lo mejor. Al contrario, creo que lo que están pensando es que están diciendo la pura verdad. ¿Sí? Los ¿Tú hechos. crees? A ver, yo tengo curiosidad. A ver si Marce nos encuentra por ahí. Ahora lo va a buscar él. A ver si hay alguien que está opinando algo contrario a todo lo que estamos diciendo aquí. Es que me parece curioso, ¿no? Que había un momento en el que he pensado, creo que nos la estamos chupando todos mal. Vamos a ver. Una cosa curiosa del tema de los chips de sonido. Ujú. ¿Os habéis fijado que la Sega Master System tenía para chip de sonido un Z80? Sí. Luego la Mega Drive... Perdona, el procesador principal de la Master System era un Z80. Era un Z80. La Mega Drive lo utilizó como chip de sonido. Sí. Sí. Tenía como procesador principal un 68000. Sí. Y la En Saturn Saturn la ha utilizado adapta el como procesador 68000 Mega Drive. de sonido. de audio. Sí. ¿Es casualidad? Bueno, es cuestión de reutilizar. Claro. Las empresas en cuestiones de hardware siempre reutilizan. Ya que tienen la misma cadena de montaje, ¿por qué la vamos a cerrar? Además, en el caso de Mega Drive, eso le permitió poder ser compatible con los juegos de Master System, el hecho de tener un Z80 en esa placa base. Ujú. El Master Gear Converter Ujú. ¿no? Que salió el Master System Converter o algo, Sí. un periférico. Por esta razón, los juegos de Saturn no eran compatibles, por supuesto, con Mega Drive, porque aparte de ese procesador, pues tienen que haber otros cuantos más que no estaban, y eso es lo que La lo plataforma. impedía, ¿no? además. Luego también, otro de los puntos fuertes, ¿no?, de esta consola es el hecho de que ya lleva incorporado un CD. De doble velocidad. Un poquito más rápido incluso que la de PlayStation. Sí, porque era lo que le llamaban Intelligent CD. O sea, era de JVC y tenía una pequeña memoria que con el SH1 lo que hacía era retardar lo mínimo posible los tiempos de carga en juegos. Era, digamos, un poquito más optimizado que lo que podría poner PlayStation. Ujú. Y sobre todo en calidad. Extremadamente... no se podía comparar en nada. ¿Cuántas PlayStation han tenido problemas en el motor? ¿Cuántas? De 1 de cada 10, ¿Mm? por ejemplo, de 1 a 10, 9 se rompían. ¿Por qué? La calidad, solo hay que abrirla. La calidad del motor
es horrible. Vale, hablamos del motor físico, del lector. Sí, del lector. Vale. Es que, inciso, yo recuerdo que yo tuve el primer modelo de PlayStation también cuando salió al mercado, y cuando le metí un poco de caña, te estoy hablando de 2 años o por ahí, ya tenía que darle la vuelta a la consola. Sí. Es que tú imagínate el paripé, o sea, tú coges una consola que tiene el lector arriba y tienes que darle la vuelta y poner la boca Para que abajo funcione. para que vuelva a funcionar. Y así todo, con el tiempo reventó. Era lo más Sí, natural. Es verdad que la Saturn es en ese sentido bastante más robusta, ¿no? Prácticamente que la Play. indestructible. Y la mía, que yo la mantengo, la Saturn, desde la época también de 95 que me la compré, el lector funciona perfectamente porque lo sigo utilizando y no me ha dado ningún tipo de problema. De hecho, las 3 que vemos aquí son funcionales al 100%. Bueno, para no fliparnos tanto, yo lo que he podido ver es que el problema de... Porque hemos dicho que reproducía vídeos. Sí. El problema es que reproduce unos formatos concretos, principalmente Cinepack y TrueMotion. Sí. Y el problema es que ese códec para descomprimir no está no está integrado en la consola. Lo No. tiene que leer y lo tiene que hacer por software. Del disco, El sí. códec tiene que venir siempre en todos los CDs de todos los juegos para poderlo descomprimir y leerlo. Sí. En PlayStation esto no es así. Play puede reproducir JPEG por hardware y eso hacía que muchos vídeos se terminasen viéndose mejor en la Saturn que en la Play que en la Saturn. Bueno, es cierto que la CPU de PlayStation tenía un motor expresamente hecho para reproducir vídeo. Lo hacía muy bien, todo hay que decirlo. Es cierto también que Sega Saturn no lo tenía, a no ser que tuvieras una tarjeta descompresora de MPEG que se ponía detrás y era, para mí en la época, prohibitiva, monetariamente hablando. Era para reproducir MPEG 1 y video CD, he visto. Exactamente, sí. Lo que pasa que valía demasiado y no le encontré en su momento la utilidad. Pero es cierto también que TrueMotion fue evolucionando hasta conseguir en los últimos juegos vídeos de muy buena calidad. O sea, vídeos que dices, parece MPEG. Vamos a ver si Marce ha encontrado a alguien que tenga algo que objetar de todo esto que estamos diciendo. Por favor, que se metan con nosotros. Empiezo por lo que hay en el chat del livestream. Jordi Mejías dice... ¿cómo es que no tenéis los cascos puestos, para empezar? Tenemos un pequeño problema en el audio y si utilizamos los cascos oímos un pequeño ruido de fondo, entonces esta vez vamos a hacerlo así e intentaremos arreglarlo para la próxima. No ha podido venir, dice. Lástima. Pero bueno, al menos veo que nos está viendo, con lo cual... Algo así. Ha mejorado la iluminación, dice. Sí, tenemos una... Sinceramente lo que ha pasado es que se ha fundido una parte de la luz, pero bueno, si eso ha hecho que se nos vea mejor, genial. Un día trataremos el podcast sobre el estudio si queréis, pero que vamos, que yo tengo entendido que hoy va de Saturn, a ver si puedes encontrarnos algo por ahí para resarcirnos. Venga, por favor. Hombre, ya que la gente se molesta en escribirnos, vamos a... Y tampoco creo que haya tanto, ¿no? Aquí una crítica de Jordi. Venga. Dice, comento que se agradece que no se siga simplemente el guión y los participantes conozcan de lo que hablan, y de esta forma el programa gana en frescura. Chapó. En ese sentido, bravo por Antonio y David. Es verdad, ojalá siempre que tratemos un tema podamos tener a alguien que controle tanto como ellos dos. Muchísimas gracias. Gracias, hace lo que puede. Pero bueno, a veces también nos toca hablar de otros temas que no controlamos. Pero esto es así, o sea, no se puede ser experto en todo. Unas veces podemos tener personajes de la talla de Antonio y David y otras veces tendremos que aguantarnos con lo que podemos sacar de nosotros mismos. Promoturismo, o sea, Marco Taguas. Hay 6 conectados. Uno Mejías 3D, otro Chim, otro yo, y Juansa quiere preguntas del público. Sí, pero tampoco hacía falta, o sea, quien dice 6 dice 6.000. Yo, si Marco no tiene una pregunta no pasa nada, pero las otras sí que podían haber hecho alguna pregunta, ¿no crees, Antonio? Yo creo que sí, sobre todo a la hora de intentar saber un poquito más sobre la máquina e intentar meterse un pelín con nosotros, si os atrevéis, claro. Además hay mucha gente que nos ve a través de redes VPN cifradas para que no aparezca el número, porque tienen el tema de la privacidad lo tienen así se lo toman muy en serio, y yo sé que hay miles, yo los he contado por miles, gente que nos escucha y a través de redes privadas, que eso nos suma. No lo dudes.
A ver, pues ya aquí hay uno que hace una pregunta. Solo puedo preguntar, ¿me vendéis ese Model 1 que tenéis ahí? Hombre, por supuesto. Bueno, te lo vamos a regalar. Sí, ¿Te lo regalamos? Todavía no habíamos sacado la base de sorteo. Sorteamos. Venga, lo vamos a sortear. Ahora pensaremos a ver... Ceratul se llama, que se me ha olvidado decirlo. Pues gracias por escucharnos, porque a mí no me suena que nos haya escrito antes él. De todas maneras, mi respuesta es no. No está a la venta. Lo siento mucho. Todas las que tienes, ¿no? Todas las que tengo, que son ahora mismo 6. 6, más o menos. ¿Tienes 6 Sega Saturn? Sí. Para repuestos y demás. Pero sin escuchar una oferta, ya le dices que no. Sí. Sí. Sí, tal cual. o sea, tienen ni siquiera una oferta que te permitiese ir a Japón y comprarte una en Akihabara ahora mismo, o 2. Porque llevamos siempre las cosas al límite. O sea, es necesario. Si me permitiera ir a Japón y comprarme una Model 1 japonesa, una Hi Saturn, una JVC Saturn, o por supuesto, le diría por supuesto, pero ese no va a ser el caso. Que nos haga una oferta. Yo creo que 20-30 euros te haría cambiar de idea. Están ahora mismo entre 60, 100, depende del modelo, el estado por eBay, o sea que ahora mismo, por ejemplo, si a alguien le está interesando el tema de la Sega Saturn, se va a eBay y por 60, 100 euros se puede hacer con una. ¿Y los juegos, más o menos, qué precios tienen? Desde los 8, 10 euros hasta se puede ir, fíjate, es que están juegos como Panzer Dragoon, que se sale de todo límite, pero está en base entre los 10 y los 30 euros, está básicamente todo el catálogo. Por curiosidad, ¿cuál es el juego que más buscado está, el más caro que podamos, el mejor, el S-Snatcher de los MSX? Panzer Dragoon Saga, yo creo que es uno de los más buscados. Sin duda. De hecho, bueno, el mío no lo vendería por nada. ¿Tienes un original tú? Por supuesto. El original con 4 discos y vamos, o sea, eso es jugarlo, pasártelo y quedarte diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Si es que me lo he pasado, o sea, y te lo vuelves a pasar y dices, es buenísimo. Vale, ¿qué más tenemos en las redes sociales? José nos saluda, Rachko. Ya te saludo yo desde aquí. Promoturismo dice, es con cariño lo del... Sí, él siempre lo dice todo desde el cariño, nosotros lo sabemos siempre. Y saludos a Draco. También, Draco, sabes que estás invitado, también has estado aquí muchas veces con nosotros. Y bueno, enseguida que veas que... Mis ídolos, después de Yu Suzuki viene Draco, sin ninguna duda. ¿Ah, sí? Después de Yu Suzuki viene Draco, dice David. Sí. Madre mía. Imagínate lo que estamos hablando, el tipo de persona que estamos hablando. Ceratul dice, oh sí, regaládmelo, que es el único que me falta. Pues que se pase por aquí. Está un poco complicado, pero bueno, todo se puede hablar. Vamos a hablarlo. Ven a vernos aquí a los estudios de Retroactivo y lo hablamos. Promoturismo. Ceratul, ¿dónde has visto el enlace para ver el stream? Y contesta, por Twitter. Vi que era de la Saturn y no pude evitarlo. Es mi consola fetiche. Marco le dice, en la cuenta de Game Boy Podcast. Bueno, ya las conversaciones privadas entre usuarios, mejor no las toquemos. Sí. Bueno, no vaya a ser que luego eso se caliente. El caso es que lo vio en el Twitter de Asadapi. No sé. No queremos causar una separación. No, también hay que decir aquí que, como siempre, las presentaciones de este podcast, que las suelo hacer yo, son fatales porque nunca digo ni en qué página estamos, ni cuál es nuestra cuenta de Twitter, nada, no digo nada. Si entráis en retroactivos.es, tenéis todos los vídeos, tenéis el streaming en directo cuando estamos en directo, tenéis nuestra cuenta de Twitter, la cuenta de YouTube, ahí está todo. Directamente desde ahí es el punto de encuentro de todas las cosas que hacemos. Desde la asociación también de Retro Mallorca, ahí está todo. Seguimos, estamos terminando ya, no sé si... sí, Marce, ¿nos dejamos alguna cosa? Dinos. Ceratul dice, yo tengo 2 Panzer Dragon PAL, uno precintado y otro usado hasta la saciedad. Natural, el usado hasta la saciedad, natural, porque es que de la saga de los 3 Panzer Dragoon es que es imprescindible. Si no juegas a ellos es que... ¿Para qué quieres una Sega Saturn? Precisamente, son los juegos que hacen única a la máquina, no como hoy en día que los ports están para Play 3, para Xbox, para PC, para todo. O sea, lo que hace verdaderamente única a una máquina es que el juego que tenga para ella no lo tenga para la otra. Eso es lo que hemos perdido. Eso es, desde aquí conmino a las casas a volver a el Tekken que sea otra vez de PlayStation 3. Yo qué sé,
a juegos que solo sean para una consola. Pero tú lo estás viendo... Exclusividad. Que le haga sentirse importante a la persona que la tenga. También. Toma. Pero tú lo estás viendo como una persona que lo tiene. Sí. Las empresas lo ven como un negocio. Entonces, si yo hago un juego, lo que yo quiero es ganar el máximo dinero con ese juego. Exactamente. Yo soy el malo, ¿vale? Entonces, yo hago un juego Sí. y lo que quiero es sacar pasta del juego. Entonces, lo voy a hacer para todas las consolas que pueda. Es más, y pasa, voy a sacrificar características de consolas solo por hacerlas más compatibles con la otra y que Sí. ese port luego a mí me sea más Tú no sencillo. eres malo, Ya. tú eres sí, muy sí. malo. Pero es como piensan las empresas No, también. pero de hecho, voy a hacer un poquito aquí de Nostradamus y en la próxima generación vamos a comprobar hasta qué punto las consolas van a ser parecidas. Es que van a ser iguales. Prácticamente. Yo creo que el chip de la Wii U lo va a tener la PlayStation 4 y la Xbox 720 o Xbox Next o como le quieras llamar. Porque van a ser el mismo. Lo que dijo Steve Ballmer en aquella presentación, cuando él estaba sin duda bajo efectos de estupefacientes, diciendo developers, ¿vale? Por favor, ve de ese vídeo. Pues tenía razón. Tenéis que quedaros con los desarrolladores y lo que tenéis que hacer es procurar tener respeto hacia los desarrolladores y hacia los programadores, que son los que os van a sacar las castañas del fuego y los que os van a hacer que vuestras máquinas se vendan. Steve Ballmer tenía razón, aunque sea de Microsoft y no mole, pero es así. Pero los desarrolladores, al fin y al cabo, son empleados de la empresa, tienen que atender las órdenes que les llegan, Pueden ser los plazos que independientes, no tienen tienen por y qué los tratar- presupuestos con los que pueden Me moverse. refiero un pelín a los de las third parties, Vale. a los de las empresas externas. Por eso, de aquí vaticino que las próximas consolas van a tener todas el mismo chip gráfico y es posible que tengan las CPUs iguales en una pequeña evolución y poco más. Y el color de fuera, ¿no? Igual se puede cambiar. Sí. ¿Qué más tenemos en las redes sociales del internet? Voy a seleccionar un poco porque hay aquí un cachondeo. Vale. Mientras- Importante, bueno, decir que Marco Taguas, aunque ya no hace tiempo que no saca uno, tiene su propio podcast sobre Game Boy. Sí, además, Game Boy Podcast. además muy bueno y he oído por ahí que tiene intenciones de retomarlo. No se sabe cuándo ni cómo, pero ganas no le faltan. Bueno, yo le diré a Marcos que, de hecho, te lo comenté cuando entré a la asociación, que es la primera vez en su charla en Retro Mallorca, primera Retro Mallorca, cuando habló de Game Boy, es que hasta mi novia, que pasa completamente de las consolas, se quedó embobada con el tema. Fue una exposición perfecta y la verdad que me impresionó mucho. Espero que la vuelva a repetir, si no repetirla, pues variarla en la medida de lo posible, pero que con la misma espectacularidad con la que hizo la anterior. Si invitamos a Marco a que venga aquí a hablarnos de la Game Boy, Es lo que dice. tu novia nos escuchará y seremos 7. Podría ser, Hostia, ser, hay que- si se diese. Está Pues desde diciendo aquí, que Marco- ¿Para cuándo un podcast de Game Boy? Pues ahora que sabemos que podemos ser 7 si vienes tú, Y que cuente conmigo. tienes que venir, Marco, porque contigo seremos 7. Pasaremos de 6 a nada menos que 7 personas viéndonos en el chat. Así que desde aquí una invitación formal a que vengas a hablarnos, porque además Marco, ahora fuera bromas, controla muchísimo de Nintendo y en concreto también de Game Boy. Y de hecho la charla que tú comentabas era una charla que dio en Retro Mallorca sobre Game Boy, así que seguro que sería muy interesante poder tener a Marco. Una vez más, conseguiríamos aquello que nos pedía Jordi Mejías, de que en la mesa siempre haya alguien que realmente controle, porque lo ha vivido y porque lo ha tenido, el tema que vayamos a tratar, ¿no? Y en este caso con Marco lo conseguiríamos. Seguro. ¿Qué más? El Dasco dice, yo tengo los originales del Shinobi 10, Golden Axe, The Duel y el Sega Rally. Pues tráelos, que se lo vamos a regalar también junto con la consola, porque habrá que darle juegos al chico este, ¿no? Naturalmente. Tráelos si puedes. Porque la intro del Shinobi X es un caso aparte. Que se dé es prisa, algo porque vamos a espectacular. terminar ya dentro de nada. Es vergonzosamente. Bueno, hay de todo. En este mundo siempre hay de todo. Bueno y malo. Draco también vendrá algún día aquí a hacer un podcast del ordenador Dragón. ¿Conocéis el ordenador Dragón? De lejos. Pues él también fue una de las personas que trabajó mucho con este ordenador. De las pocas personas que podrían hablar del ordenador Dragón hoy. ¿Qué más? Ceratul dice, antes había mayores exclusividades y eso se traducía en competitividad. Sí.
Algo que hay es similar hardware con carcasa distinta y triunfa el fanboyismo. ¿Quién dice esto? Ceratul. Ceratul. No conocemos. Pues Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo de lo que hemos Sí, yo hablado también. antes. Es que, de hecho, la propia competencia, la exclusividad, lo que hace es que la otra empresa se vuelque más, y lo que hacemos realmente es ganar todos porque se crean títulos mejores, Claro. o al menos se intenta hacerlo. Intenta marcar la diferencia, que es lo que hacía especial esto. Yo creo que ya no va a tener sentido comprarte una u otra. Al final dará igual, te compres la que te compres, tendrás los mismos juegos, pero esa competitividad por seguir haciendo el mejor juego, eso seguirá, eso se va a mantener. Pero se convierte en fanboyismo de yo soy de Sony, tú eres No, de al Xbox. contrario, ya no va a hacer falta porque es que va a ser igual. Da igual si tengo una Xbox o tengo lo que tengo, porque todos los juegos van a ser prácticamente idénticos. Lo que se va a enfocar la empresa es en hacer un buen juego, nada más. Sí, quizás haya alguna exclusividad, no sé, ahora mismo yo Está que claro sé. que la casa Sony mantendrá sus propios juegos, Sí, como God of Gran War y Turismo. demás, y que Microsoft pues mantendrá sus Gears of War, y eso nos abrirá, pero es que estamos hablando de que 3 títulos al Sí, año, quizá. 3, 4 es que como mucho. todo demás es compartido. Ya veremos. También hay que decir que con todo esto también se abre camino. Bueno, es que nos salimos del tema del podcast. Sí, por favor. Vamos a seguir. Está el pobre A ver, Marta, una más. Saturnino ya. Una más. Marco Estoy- dice que solo hace falta poner la fecha para el podcast de Inboy. Vale, pues te vamos a contactar, Marco. Te vamos a ir a buscar y te vamos a proponer una fecha pronto, porque creo que podríamos adelantarlo. Esta vez lo tenemos bastante bien para añadirlo rápidamente al podcast y lo haremos seguro. Luego en Twitter hay preguntas y todo. Venga, ¿las preguntas. De todas maneras, oír hablar tanto de Nintendo se me están poniendo los pelos de punta. Yo respeto a todo el mundo, Pero respeto esto- a Marco, respeto a Game Boy, respeto a todo el mundo, pero claro, se está saliendo de madre esto y cada vez estoy oyendo más marcas que no tienen absolutamente nada que ver con Sega Vale, vamos ni a- con Saturn. Vamos a centrarnos en el tema del podcast. Si te Eso parece, sí. Marce, paramos un poco las preguntas, seguimos con el podcast y al final del programa... Retomamos las preguntas. Vale, venga. Estábamos hablando de los chips, ¿vale? Estamos terminando ya, por cierto. Sí. Estamos hablando de los chips y nos quedaba uno. Bueno, un Íbamos chip por el no, CD. sino lo que nos queda es comentar que la Sega Saturn viene con un slot de cartuchos. Sí. Que podemos pensar que también es un slot donde vamos a poder poner juegos, pero es completamente distinto. No es el objetivo de este slot de cartuchos. No. En este caso sería para ampliaciones de memoria. Después... Memoria que se supone que lo utilizan los juegos. Sí, para, por ejemplo, Capcom, bueno, sería el Marvel vs. Capcom, si no voy equivocado. Sí, correcto. Después el Cotton 2 El King o of el Dark Fighters Savior, también. el King of Fighters, porque, claro, Sega Saturn tiene la gran suerte de tener mega y medio de memoria, pero aún así no era... Uy, mega y medio. Uy, qué suerte. Había muchos PCs de la época que tenían 16 megas de RAM, 32 megas de RAM y no movían lo que movían las consolas. Y tampoco PlayStation, por supuesto. Vale. Precisamente hablamos No de... hay nada como un hardware dedicado. Vale. Os va a doler luego el músculo tenso tanto tiempo. Luego, cuando aquello se relaja, duele. Sí. Para otra cosa para que se utilizaba el slot de cartuchos era para la Sega Netlink. Esto es guay. La consola que se conectó a internet por primera vez no fue la Dreamcast. No. Fue la Sega Saturn a lo mejor. Bueno, de hecho fue... la Mega Drive. No, creo. y mucho antes, y una consola que ya había mucho antes, pero bueno, sí. Este slot permitía tener Los de Sega. tener un modem, ¿verdad? De 28.000 baudios. Sí, a 28 con 8K. Pero es que además venía con un CD donde había un navegador web. Sí. Un navegador web muy sencillo, solamente soportaba HTML3, pero que no dejaba de ser un navegador web. Podías incluso leer el correo electrónico. Sí, enviar mensajes. En las últimas versiones soportaba hasta SSL, páginas seguras, e incluso había una aplicación para IRC. Impresionante. Para la época, ¿La habéis impresionante. tenido? ¿La habéis probado? Yo, desgraciadamente, no lo he tenido. Sé que solo salió, si no USA voy en equivocado, Japón, tengo entendido. en USA, Japón y Canadá. Bueno. Y bueno, puedo decir un poquito los juegos que también se podía jugar en red con este artilugio. Era el Daytona USA, después teníamos el Duke Nukem 3D,
también un juego imprescindible para jugar en red. Eran un total de 5 juegos. Ahora mismo no me acuerdo de los otros 3, pero sí que sé que no caló muy profundamente, pero fue un avance total. De hecho, marcó tanto que la Dreamcast ya venía con el módem integrado. O sea, sabían que Internet era el futuro. Uh-huh. Todo esto, hasta aquí, todo esto es lo que sucedió en un único año, 1994. A partir de aquí, lo que viene es el desenlace. Lo que sucede es que un año después se lanzó en Estados Unidos, en mayo, se lanzó el Sega Saturn en Estados Unidos, 6 meses antes incluso de lo previsto. Sí. Estas prisas, una vez más, repercutirían en la imagen de Sega y traería un montón de dolores de cabeza. Horrible. En el 96 se descontinuó ya el soporte para 32X, aquello que decían de que no, lo vamos a seguir manteniendo, no os preocupéis, comprad la 32X a pesar de que ya saquemos la Sega Saturn. Pues en el 96 se dejó de fabricar y en el 96 apareció el tercer enemigo en esta lucha, que era Nintendo 64. Sí. Que rápidamente hizo que Sega Saturn pasase al tercer puesto, la tercera consola más vendida, ¿no? O la tercera menos vendida, no sé. Y en el 98, cuidado. En el 98 ya prácticamente en Estados Unidos apenas se vendía nada de Sega Saturn. En total, en Japón se llegaron a vender 5 millones de consolas. En el mundo se calcula que entre 8 y 9 millones de Sega Saturn se llegaron a vender. Hay otras fuentes que dicen 17 millones, pero bueno, porque no estamos hablando... No estamos hablando de, por ejemplo, otras casas, porque, a ver, esto ha sido preguntando a casas como Sega, JVC, Yamaha, Hitachi, pero sabrán ellos los que han vendido. Hubo otras casas, como por ejemplo Tectoy, brasileña, que sacó exactamente Sega Brasil, se puede decir, que sacó Sega Saturn y la mantuvo hasta el año 2007. Y lo voy a volver a repetir porque es que es increíble. Juegos. Esta empresa 2007. Es un caso de éxito. Mega Drive también creo que todavía está Mega Drive. La Genesis 3, FIFA 2004, FIFA, el último FIFA también ha salido para increíble. Tectoy. 1 y 1, sí. Vale. Es que esto ya parece salsa rosa. Sí. Pero bueno, se vendiesen 10 millones o 16 millones, el tema es que en el 98 Sega ya decide descontinuar Sega Saturn y ponerse con otro proyecto que no tiene cabida en este podcast, pero que es la Sega Dreamcast, que a lo mejor un día hablaremos de ella. Espero. Tal vez uno de los problemas que cometió Sega con la Saturn es que se enfocaron demasiado en competir con PlayStation, competir con fantasmas de Nintendo, que no llegó a sacar nada en ese momento. Prefirieron ir más despacio, ir sobre seguros. Y al final pues se olvidaron un poco de que realmente era la mejor consola que había en el mercado para las 2D. Sí. Aquello parece como que no se dieron cuenta, no le sacaron el provecho, no utilizaron esa ventaja que tenían. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido la buena cabeza en licenciar a SNK la Sega Saturn? O sea, que una de los modelos, así como JVC fuera Neo Geo Saturn. Sería impresionante. La calidad de los títulos. Todos los juegos que hubieran aparecido en SNK hubieran aparecido en Sega Saturn, con un pequeño adaptador de memoria o simplemente con la memoria que tenía. Estoy enseñando en la cámara una... Es una fotografía que ha traído Antonio de la Sega Saturn. De la Model 2 de Sega Saturn. Para que os hagáis una idea de los chips, de la distribución que tiene. De la complejidad. Antonio es capaz de señalar con el dedo cada chip y ponerle un nombre. Yo no, y menos sin ver la imagen porque está detrás mía. Pero bueno, para que os hagáis una idea un poco del tamaño de los chips, de la cantidad de cositas que hay ahí dentro para esta consola, ¿no? Podríamos un poco marcar que en la parte central está el SH2, ¿no? Después tendríamos justo a su lado los VDP. Al ser el Model 2, la memoria RAM está situada en la parte de abajo de la placa, por lo tanto no la vemos. En la Model 1 era todo un pelín más sencillo. Es cierto también que tanto como en cualquier consola se van cambiando la distribución de chips debido a la piratería.
así se les hace la vida un poquito más complicada a las personas que hacen copias o que intentan modificar la placa, de modo que este modelo en concreto es un poco un infierno en comparación con el Model 1. Pero bueno. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya hemos contado toda la historia, cómo sale, cómo... Marce dice que todavía tiene alguna cosa de comentarnos, pues nada, Marce, aprovecha. Si no vamos a cerrar el micrófono todavía, me gustaría que comentase, porque antes se ha quedado a medias y se me es un tema que me interesa mucho, es lo de Segata Senshiro, que lo hemos dejado un poco por la mitad. Me gustaría que, si puede ser, Saturnino, nos dieras un poco lo que es la historia de Segata Senshiro, cómo empieza, cómo termina, cómo transcurre. Y así me quedo yo más tranquilo. Bueno, lo primero es que tenéis que ir a YouTube y poner Segata Senshiro. Eso es lo primero. Ahora mismo quiero veros en YouTube poniendo Segata Senshiro y bajaros los poquitos vídeos que tiene, pero que son muy interesantes. La cuestión es que él se sacrifica intentando de alguna manera enseñarnos a que todo lo que tenemos que hacer es jugar con la Sega Saturn. Y aparte de eso, nada más. Era su único objetivo, entrenar y entrenar y entrenar con un pad gigante, para así poder ser mejor y de alguna manera... Se llegó a hacer un juego de él, ¿verdad? Creo que sí. Sí, solo salió en Japón y era de mini pruebas. Naturalmente, ahora mismo estamos viendo, si no voy equivocado, el final de Segata Senshiro, la muerte de Segata Senshiro. Es una pena. Sí, más de un psicólogo me ha costado, la verdad. Pero asumirlo. Este es el vídeo en el que desvía un misil para salvar Sega. Sí, para salvar Sega, sí. Que iba directo al edificio de Sega, el edificio central. Y sale Hayao Nakayama, por cierto. La Dreamcast. Por cierto, un dato anecdótico de Dreamcast. No iba a llevar SH4 ni PowerVR. Iba a llevar chips diferentes. Una Voodoo, por cierto, y un chip que no tiene nada que ver. O sea, y volvimos a caer en lo mismo con Dreamcast. Hayao Nakayama, con su amigo de Itachi, volvió a convencerlo el de Itachi para que metiera, a ir de viaje. Para que metiera el SH, en este caso el SH4, en la Dreamcast. Bueno, vamos a ir terminando. Antes de que cada uno nos diga luego su punto de vista, Marce tenía que contarnos alguna cosa que había ahí perdida en el chat o en la web. A ver si sale por ahí alguien que me diga quién fue el cabrón que envió el misil al edificio de Sega. Porque me gustaría saberlo. A ver quién ha sido el listo. ¿Con qué nos quedamos de todo esto? A veces el desarrollo de una consola, todo esto, no queda solamente ahí en la consola. A veces deja algo para las siguientes generaciones. ¿Tú crees que Sega Saturn en este sentido ha dejado algo en las consolas que conocemos hoy? El multiproceso, por supuesto. La complejidad a la hora de programar. Por ejemplo, en Play 2 fue sudar sangre para programar. En Play 3 más de lo mismo. Ahí es cuando se dieron cuenta por parte de Sony de que otra vez volvemos a Steve Ballmer, developers. O sea, tenemos que facilitarle la vida al programador para que haga los juegos, porque si no, no van a elegir nuestra consola. Y esa es la gran lección que nos da Sega Saturn. David, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Yo voy a hacer una síntesis de lo que es la época esta de Saturn y Play. O sea, es decir, no siempre ganan los buenos. Es decir, yo considero a Saturn una consola superior a PlayStation. Sí. Pero sí que hay que reconocer que PlayStation, con su catálogo de juegos, con su publicidad y con sus exclusividades de Gran Turismo, de Metal Gear y demás, se la comió con patatas, ¿vale? Eso hay que asumirlo, hay que aceptarlo y es lo que hay. Pero cuando alguien se pregunte qué consola fue mejor, yo lo tengo claro y espero que a mucha gente le haya quedado claro hoy, porque hemos hecho una síntesis perfecta de lo que es la consola en sí. Para mi gusto nos hemos dejado, bueno, no hemos comentado nada prácticamente de los juegos, pero bueno, ya lo dejaremos para otro podcast más adelante. Marce, ahora sí, ¿tenemos alguna cosa que rescatar de internet? ¿Cuántos títulos sacaron para la Saturn, dice José? Cerca de 540, creo. Bueno, es dispar porque en Europa se sacó, creo que fue cerca de unos 300 y algo, y en Japón unos 1000 y algo. La cuestión es que el último juego en Japón salió en el año 2000. O sea, cuando Dreamcast, en teoría, hacía 2 años que había salido.
debido también un poco a los juegos picantones eróticos que Sega tenía en ese momento en el catálogo. De hecho, promocionaba. Es que Sega era bastante flexible, ¿no? Permitía bastante tipo de contenidos que, por ejemplo, Nintendo jamás hubiese permitido en una consola, ¿no? Con tal de que se vendiera, porque Sega en Japón arrasó. ¿Qué más, Marce? Ceratul, felicidades por el podcast, chicos. Me ha gustado mucho. Habéis ganado un seguidor más. Pues estamos contentísimos de haber ganado un seguidor más. No, de verdad, gracias. Nos encanta. Sí es verdad que a veces pensamos si esto es demasiado largo, demasiado pesado, demasiado denso, pero luego al final parece que hay gente a la que le gusta este formato. Así que, bueno, hay muchos otros formatos más ligeros, ¿no? Más cortos, que es más enfocados a videojuegos. Nosotros hemos encontrado y bueno, pues sí, parece que hay un público al que le gusta, estamos muy contentos y esperamos poder continuar con este formato durante mucho tiempo, ¿no? De hecho, invito al amigo Ceratul y a quien sea, cualquier persona que venga de fuera, No, que es por de favor... La Coruña. O de La Coruña, por eso te digo... No, pero no para que venga aquí, sino que por favor que postee, si quiere mejorar algo, que lo proponga. Si nos quiere hacer una donación, mandarnos dinero, también podemos... Exactamente, pues... También. Si quieren hacer socios de Retro Mallorca desde La Coruña, también es posible. Pero que todo con respecto a mejorar. La opinión es una validez absoluta. Y sobre todo estamos abiertos también a propuestas. En este podcast es un podcast sobre la historia de la informática. Aquí vale todo. Así que si alguien quiere que hagamos algún tema en especial, estamos abiertos a cualquier cosa. Creo que ya va siendo hora... Sí, Marce, una cosa más. Queda el Twitter todavía. Bueno, pues si puedes rescatar alguna cosa muy concreta porque tenemos que cerrar. Vale. Víctor Fernández, Landoc, dice... Landoc. ¿Cómo veis el actual Sega? Yo creo que se ha remontado bastante. Se ha recuperado bastante de cómo la hemos dejado hoy. creo. Sega, bueno, hace software ahora, ¿no? Sí. Es una third party más. Se ha dado cuenta que no podía seguir compitiendo en el sector de las consolas, pero que en el mundo de los videojuegos sí que tenía un papel importante y creo que lo está llevando bastante bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, bueno... Yo sé que a vosotros os gustaría la Saturn 2, pero teniendo en cuenta que eso no es posible, creo que lo que están haciendo ahora está bien. Luego, bueno. MSX Snatcher, o sea, Alejandro Crespi, dice... Hola. ¿Por qué no salió Shenmue para Saturn? Y va a salir, de hecho hay una demo. Sí, eran 8 CDs, una barbaridad, pero iba a salir utilizando el motor gráfico número 3. O sea, en cuestión de motores gráficos había el primero, del Virtua Fighter 1, que solo se utilizaba un SH2, dejando al otro de lado porque era demasiado compleja la arquitectura. Después salió el que hizo Yu Suzuki, el equipo de programación de Yu Suzuki, que utilizaba el Milagro, el chip intermedio, y después era el tercer engine, el tercer motor gráfico, que era el que iba a poner Shenmue y Virtua Fighter 3 en funcionamiento en nuestras queridas consolas. O sea, era impresionante. Ahora que se atrevieran. se está viendo en la pantalla esta demo. Vale. Era impresionante que pudiese mover Shenmue con la calidad gráfica que estaba moviendo. Bueno, hemos de terminar. Vamos a dejarlo aquí. Gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando. Gracias a la gente que ha contactado con nosotros para mandarnos sus consultas, sus comentarios, sus sugerencias. Gracias a David Caldés por estar aquí también en este podcast. A vosotros. Por aportar todo lo que conoce de esta consola. Y también a Antonio, a Saturnino. Es una pasada todo lo que sabes de esta consola, todo lo que conservas de la consola y encima es que se te da súper bien, así que yo te invito a que vengas a lo próximo, hablemos de lo que hablemos. Gracias, y yo os invito a que por favor, y os lo pido por favor, busquéis por YouTube Sega Saturn y así podáis saber un poquitín más de esta historia que es totalmente desconocida para mucha gente. Tenéis que saber más sobre esta consola, sobre este gran hardware y, por favor, en serio, bajaos vídeos de YouTube con Sega Saturn. Tenéis que saber más de esta consola, tenéis que... Bueno, es que los beneficiados serán ellos, al fin y al cabo. Y tanto, sí. Bueno, señores, nos vemos en el próximo episodio donde no sabemos de qué hablaremos, ni os lo vamos a anunciar ni siquiera una semana antes, tal vez media hora antes, pero es que nosotros somos así de chulos. ¡Hasta la próxima!